Hola amigos, bienvenidos al canal Enigmas Bíblicos. Hoy profundizaremos en un tema que intriga a muchos creyentes: los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde exploraremos enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo integrar la fe en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para un diálogo enriquecedor mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de varios debates y opiniones en la sociedad, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero, más allá de discutir simplemente la legalidad o ilegalidad de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? ¿Por qué no podían hacerse tatuajes los israelitas? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes tenían como objetivo separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con el debido respeto hacia la creación de Dios. Señalado por estudiosos luteranos del siglo XIX, Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Friedrich Gärtner escribió en 1876 que este pasaje prohibía profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con violar nuestros cuerpos como buena creación de Dios. Aunque su posición es comprensible, hoy entendemos que esta ley probablemente fue dada para proteger a los israelitas de asociarse con la adoración pagana y ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante ese periodo. Algunos tatuajes, en ese tiempo, estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, ellos nunca deberían considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos más tarde asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jamieson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la adoración de ídolos y eran una señal de apostasía. En esta interpretación, parece que Levítico no prohíbe todos los tipos de tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una interpretación hermenéutica adecuada muestra que el principio subyacente de este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. ¿Existen otros versículos bíblicos en contra de los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16 a 18 es una especie de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14:1, se dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, incluso en sus rostros. Existen muchas formas de interpretar Apocalipsis y, aunque es posible que algún día un orden mundial requiera que las personas se tatúen el número 6, parece poco probable que ese fuera el significado que Juan tenía en mente.
Incluso si esto fuera cierto, podríamos tatuarnos cualquier cosa que no sea el 666 y estaríamos bien. De todos modos, no recomendaría tatuajes con el número 666 por muchas razones. En Primera a los Corintios 6:19-20, Pablo hace una hermosa observación al decir que nuestros cuerpos son templos. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, el cual han recibido de Dios? Ustedes no son suyos, fueron comprados por precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. En este contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. Sin embargo, deberíamos reflexionar sobre este principio que se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos. Así que creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación apropiada podría ser que debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos llevar en nuestro cuerpo, aunque nuevamente no estoy seguro de si Pablo se refería a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. Si así fuera, los templos son decorados con frecuencia, a menudo con alfombras y pinturas elaboradas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero aún así demuestra una apertura a la idea de inscripciones. Tatuajes como marcas culturales. En un artículo interesante de Trevin Wax en su libro The Gospel Coalition, se pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Este artículo considera la experiencia de misioneros en Tanzania, quienes se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos coincidían unánimemente en que sería peor para un pastor hacerse un tatuaje que cometer adulterio. ¿Por qué? Son los tatuajes peores que el adulterio, porque los tatuajes en esa cultura están asociados con la brujería y los espíritus malignos, y muestran que estos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar en serio las opiniones de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas, en buena fe. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esa región limitaría enormemente su testimonio y avergonzaría indebidamente a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que, como cristianos, estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Los diferentes contextos culturales a veces requieren diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y distintas maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas no pecaminosas. El Evangelio, las buenas nuevas, es tanto para judíos como para gentiles. Esta inclusión es un punto de enorme importancia teológica para Pablo. La carta a los Gálatas está escrita en gran medida para abordar a los cristianos judíos que agregaron la ley judía y las marcas étnicas como parte de su conversión al cristianismo. Pablo afirma de manera categórica: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado? Ante vuestros propios ojos, Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Quisiera saber una sola cosa de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que oyeron?» Gálatas 3:1. Más adelante, en el mismo capítulo, escribe: «No hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Gálatas 3:28. También dice en 1 Corintios 8:9 que muchas de estas áreas grises, como si podemos comer carne que ha sido sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Al menos, el tatuarse debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas se consideran abiertamente pecaminosos en la Biblia, sin importar la cultura y si dañaría nuestro testimonio. El hacerse un tatuaje no parece ser uno de esos temas. ¿Puedo hacerme un tatuaje si soy cristiano?
Si como creyente decides hacerte un tatuaje, ciertamente existen algunos principios orientadores sobre lo que dice la Biblia con respecto a los tatuajes. Incluso un tatuaje bien hecho que glorifique a Dios. Nuestros cuerpos son templos. Actúa con extrema discreción y sabiduría, dado que los tatuajes son permanentes. Más del 10% de las personas se arrepienten de haberse hecho un tatuaje. Sé prudente al decidir dónde te haces el tatuaje. Los tatuajes aún presentan riesgos para la salud. El principio detrás de no hacerse tatuajes parece estar relacionado con su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con estos temas. Si nos tatuamos porque idolatramos algo, eso sería un reflejo de pecado. Si el tatuaje se refiere a algo de lo que Dios nos ha liberado, no lo hagas. Gálatas 5:1. Si dañará tu testimonio o causará división, también deberías evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. Primera carta a los Corintios 8:13. En el pasado, los tatuajes se veían como signos de afiliación a pandillas o experiencias en prisión. Hoy en día encontramos tatuajes en madres de suburbio, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso en líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Anteriormente, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor de la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que alguna vez fue un símbolo de rebelión, ahora se convierte en un fascinante tema de conversación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento proporciona orientación en este sentido. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema sacrificial y los deberes sacerdotales hasta el estilo de vida y la gobernanza del pueblo judío. En Levítico 19:28, Dios prohíbe los tatuajes como forma de adoración a los muertos, diciendo: «No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en ti mismo». Sin embargo, el versículo anterior también prohíbe recortar los bordes de la barba, Levítico 19:27. Además, otras leyes judías prohíben comer cerdo o usar ropa de materiales mixtos, Levítico 11:7 y 19, reglas que los cristianos hoy en día generalmente no siguen. Existen muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy en día y sin duda todos los cristianos deberían seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, que eran específicos para las circunstancias de la antigua Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestras vidas? ¿Qué es la hermenéutica? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia en nuestras vidas actuales. El doctor Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, explica claramente: la Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros. Los autores bíblicos fueron inspirados para escribir mensajes que perdurarían a través de los siglos y milenios, pero no estaban escribiendo directamente para nosotros. Esto nos lleva a la importancia de comprender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla en nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa solo con intentarlo. Claro, Dios tiene el poder de hacer milagros y podría permitirme vencer a LeBron James en un juego de baloncesto 1-1.
Pero ese no es el mensaje principal del versículo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudarlos a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes distanciaban intencionadamente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, excepto los judíos mesiánicos, no siguen una dieta kosher, evitan mezclar telas y, en general, se afeitan las patillas. ¿Por qué entonces seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Hay un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe: «Así declaró Jesús que todos los alimentos son limpios». Marcos 7:19. En otras ocasiones, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y ya no necesitamos seguir el sistema sacrificial. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, llegando incluso a afirmar que el deseo es tan pecaminoso como el adulterio. Mateo 5:27-29. La prohibición bíblica de los tatuajes nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para comprender completamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se dio. En la época en que se escribieron estas palabras, la sociedad en la que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas involucraban la modificación del cuerpo, incluidos los tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de duelo por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de ser arrastrados por las costumbres y prácticas paganas que los rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación del pueblo de Israel del mundo que los rodeaba. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican igualmente a nosotros en la sociedad contemporánea. Reflexionando sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes todavía están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestro deseo de hacernos tatuajes refleja una reverencia adecuada por nuestro cuerpo, que según las enseñanzas bíblicas es un templo del Espíritu Santo. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea siguen representando una desviación de los valores y la santidad a la que Dios nos llama como sus seguidores. En el idioma hebreo, la palabra tatuaje no es clara. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea caca también puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo cual, en una interpretación completamente literal, prohibiría los tatuajes temporales de feria o incluso escribir notas en el dorso de la mano. Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos hebreos están de acuerdo en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquel tiempo, los tatuajes eran mucho más propensos a causar infecciones y otros riesgos para la salud. Pero probablemente esta no sea la razón principal por la cual el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. Finalmente, no deberíamos hacernos tatuajes asociados con el paganismo ni con nada que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad de fe
deberían darnos una idea de los matices de cada situación. ¿Qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos podrían argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes existen porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha demostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes probablemente estaba relacionada con el paganismo y la esclavitud, lo cual aún debería guiar a quienes buscan tatuajes en cuanto a qué tipos específicos hacerse. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no están asociados con estos pecados, los cristianos deberían ser libres de hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo sobre asuntos culturales que pueden dividirnos, sin embargo, no ejercemos este derecho, sino que soportamos todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios 9:12. Conclusión. Al llegar a la conclusión de nuestra exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, emerge una verdad fundamental. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado a medida que la sociedad y la cultura cambian. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y otros temas contemporáneos debe ser informada por un discernimiento profundo y una reflexión cuidadosa, enraizada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección que podemos tomar de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, recordemos que, más allá de nuestras diferencias de opinión sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o su apariencia externa. Te invito a orar conmigo. Querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te agradecemos por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en tiempos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y nos guíe en comprender tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder de acuerdo con tu voluntad. Padre Celestial, tú conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo abordaste esta situación y qué conclusiones sacaste de ella en relación con tu relación con Dios?
Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Te animo a compartir tus pensamientos. Que este contenido te inspire y te traiga un nuevo entendimiento. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal Enigmas Bíblicos, darle like a este video y dejar tu comentario. Comparte este video con tus amigos en WhatsApp para que juntos podamos expandir el conocimiento y llevar la verdad a más vidas. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.